Hola, bienvenido donde todo cobra sentido. Si naciste entre 1981 y 1996, tengo una pregunta seria para ti. ¿En qué momento exacto pasamos de coleccionar tazos, rebobinar casetes con un bolígrafo Bic y creer que en el año 2000 volaríamos en coches, a ser adultos que se emocionan por comprar una freidora de aire, sufren de dolor de espalda y miran de reojo a la generación Z sin entender su vocabulario? Nos vendieron el cuento de que si estudiábamos una carrera y seguíamos las reglas del juego, el éxito estaba garantizado, pero la realidad nos dio un bofetón. Nos convertimos en la generación que ha sobrevivido a 3 crisis globales y que a pesar de todo ha cambiado las reglas del mundo. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante. Vamos a comparar las promesas de nuestra infancia en los 90 con el tablero de juego en el que nos toca sobrevivir hoy. Vamos a entender por qué pensamos como pensamos y cuál es el verdadero superpoder que nos hace únicos. Prepárate un buen café, ponte cómodo y quédate hasta el final, porque hoy vamos a analizar la radiografía completa de la generación millennial. Para entender por qué los millennials somos como somos hoy, tenemos que recordar de dónde venimos. Nuestra infancia en los años 90 fue el último bastión del mundo analógico. Si querías hablar con un amigo, tenías que llamar al teléfono fijo de su casa y pasar por el filtro terrorífico de hablar primero con su padre o su madre. Si querías escuchar tu canción favorita, tenías que rezarle al locutor de la radio para que no hablara por encima mientras la grababas en una cinta de casete. Hoy, en pleno 2026, vivimos en el extremo opuesto, la dictadura de la notificación instantánea. Hemos pasado de la paciencia absoluta, esperar a que se revelara un carrete de fotos de 24 exposiciones sin saber si había salido con los ojos cerrados, al algoritmo de TikTok o Instagram, que nos frustra si un vídeo tarda más de 2 segundos en cargar. El impacto psicológico del efecto puente. Este salto no fue gratuito. Los millennials somos una generación puente. Tenemos el recuerdo grabado en el cerebro de lo que era aburrirse de niños, mirando al techo o jugando en la calle hasta que se encendían las farolas, pero nos hemos tenido que adaptar a la economía de la atención, donde nuestro tiempo se monetiza cada segundo. Esto explica por qué sufrimos una ansiedad única, recordamos la paz del mundo analógico, pero estamos atrapados en la rueda de hámster digital. En los años 90, nuestros padres y profesores nos repetían un mantra como si fuera una verdad absoluta. Estudia, ve a la universidad, aprende idiomas, consigue un título y tendrás la vida resuelta, un trabajo para siempre y una jubilación asegurada. El éxito era una línea recta. Si cumplías los pasos, el sistema te recompensaba. Nosotros no lo creíamos. Nos convertimos en la generación con más licenciaturas, másteres y doctorados de la historia. ¿Qué pasó cuando salimos al mercado laboral? Que la línea recta se rompió. Nos encontramos con la crisis de 2008, en plena juventud, luego la pandemia y una inflación que ha pulverizado el poder adquisitivo. El título de oro se devaluó. De repente, dominar el paquete Office y tener una carrera solo te servía para optar a un puesto de becario no remunerado o a contratos temporales con sueldos que no han subido al mismo ritmo que la vida. Aquí es donde conectamos el pasado con nuestro presente. La cultura del esfuerzo de los 90 se transformó en la cultura del hashtag o de la autoexplotación. Como el trabajo tradicional no nos daba estabilidad, nos dijeron que teníamos que ser nuestros propios jefes, emprender y monetizar nuestros hobbies. El resultado, una generación exhausta que sufre de burnout crónico. El burnout crónico es un estado de agotamiento físico, mental y emocional extremo que aparece cuando una persona vive durante mucho tiempo bajo estrés constante sin poder recuperarse adecuadamente. En los 90, el trabajo terminaba cuando salías de la oficina. Hoy, la oficina va contigo en el bolsillo a través de Slack, WhatsApp o el correo electrónico a las 11 de la noche. Hagamos una comparación numérica y social destructiva. En los años 80 y 90, una pareja de 20 y tantos años, con un solo sueldo, muchas veces de un trabajo de cualificación media, podía comprarse una vivienda, tener un coche, irse de vacaciones y mantener a 2 hijos. Hoy, en 2026, el acceso a la vivienda para un millennials es una quimera. Los precios de los alquileres y de las hipotecas han subido de forma exponencial mientras los salarios se han quedado planos. Esto ha cambiado por completo nuestra sociología. No es que no queramos independizarnos o tener hijos por capricho, es que el sistema nos ha empujado a retrasar todas las metas tradicionales de la adultez. Como no podemos poseer los grandes bienes, una casa o un coche de concesionario, los millennials reconfiguramos nuestra escala de valores. Pasamos de la cultura de la propiedad,
típica de los baby boomers, a la cultura del acceso y la experiencia. En lugar de comprar discos, pagamos Spotify. En lugar de comprar películas, pagamos Netflix o HBO. En lugar de ahorrar durante 10 años para la entrada de una casa que vemos inalcanzable, preferimos gastar ese dinero en un viaje a Japón, en un concierto o en experiencias gastronómicas. No es irresponsabilidad financiera, es una respuesta lógica de adaptación. Si el futuro es incierto, prefiero disfrutar del presente. De ahí nace el chiste de adoptar mascotas o comprar plantas. Son nuestros nuevos anclajes afectivos en un entorno donde no podemos echar raíces fácilmente. Durante décadas, especialmente en generaciones anteriores, la vida adulta estaba construida alrededor de una idea muy clara: la propiedad. Tener cosas no era solo una cuestión material, era una señal de estabilidad psicológica. Tener una casa significaba seguridad, tener un coche significaba independencia, tener objetos propios significaba haber llegado a algún lugar en la vida. La propiedad no era solo económica, era emocional. Era una forma de decir: esto es mío, esto es estable, esto me pertenece y me da seguridad en el futuro. Pero los millennials crecieron con un contexto muy distinto, un contexto donde esa promesa empezó a debilitarse, el acceso a la vivienda se volvió más difícil, los trabajos más inestables y la sensación general del futuro dejó de ser lineal. Ya no era tan fácil pensar en un plan de vida claro a 10 o 20 años. Y cuando el cerebro humano percibe que el futuro es incierto, hace algo muy interesante: reevalúa qué tiene sentido perseguir. Y aquí es donde aparece el cambio psicológico clave: pasar de la cultura de la propiedad a la cultura del acceso. Porque si no puedes garantizar estabilidad a largo plazo, empieza a tener más sentido optimizar el presente. No porque la gente haya dejado de ser responsable, sino porque la mente busca coherencia con la realidad que percibe. Y si el futuro no es sólido, el presente se convierte en el espacio principal de decisión. Esto se ve claramente en cómo consumimos hoy. Antes la música se compraba, tenías un CD, un casete o incluso vinilos. Eran objetos físicos acumulables, con valor de posesión. Hoy la música no se tiene, se accede a ella. Spotify no te pertenece, pero te da todo. Y eso cambia algo importante en la psicología del consumo. Ya no hay apego al objeto, sino al servicio. Lo mismo ocurre con las películas y las series. Antes había estanterías llenas de DVDs, colecciones, recuerdos físicos. Hoy todo está en plataformas como Netflix o HBO. Y esto no es solo comodidad tecnológica, es también una forma de desapego emocional. Ya no acumulamos cosas, acumulamos acceso. Y este patrón no se limita al entretenimiento, es una forma de vida. En lugar de pensar en comprar y conservar, empezamos a pensar en usar mientras me sirva. Esto no es superficial, es una transformación profunda del vínculo psicológico con las cosas, porque cuando no te aferras a los objetos, también cambia tu relación con la permanencia. Empiezas a vivir en un modelo mental más flexible, pero también más incierto. Y aquí aparece una de las ideas más importantes. El desapego no siempre es una elección filosófica, a veces es una adaptación emocional a la realidad. Cuando comprar una casa parece inaccesible, el cerebro no se queda en ese deseo frustrado de forma pasiva, recalcula, busca alternativas que generan bienestar inmediato, y en muchos casos eso se traduce en algo muy simple: si no puedo construir seguridad a largo plazo, voy a buscar experiencias que me hagan sentir bien ahora. Por eso, en lugar de ahorrar durante años para algo que parece lejano o incierto, muchas personas prefieren invertir en experiencias: un viaje, un concierto, una cena especial, una vivencia significativa. No es que el valor del ahorro desaparezca, es que el equilibrio psicológico cambia, el presente gana peso porque el futuro pierde claridad. Esto también tiene un efecto emocional importante: la vida se vuelve más episódica. Ya no se organiza tanto en función de grandes metas estables, sino en momentos, viajes, experiencias, recuerdos, como si la identidad se construyera más a través de fragmentos intensos que de estructuras permanentes. Y en este contexto aparece un fenómeno muy interesante desde la psicología: la búsqueda de anclajes emocionales pequeños. Si no puedes tener grandes anclas como una casa propia o una estabilidad garantizada, empiezas a buscar pequeñas formas de estabilidad cotidiana. Y aquí es donde entran las plantas, las mascotas o incluso ciertos hábitos repetitivos. El chiste de adoptar una planta como si fuera un hijo no es solo humor, tiene una base psicológica real.
Las plantas representan algo que puedes cuidar, observar crecer y mantener vivo en un entorno donde muchas otras cosas se sienten temporales. Lo mismo ocurre con las mascotas. Ofrecen vínculo, rutina y sensación de responsabilidad afectiva en medio de una vida que a veces parece inestable. Esto no significa que haya una pérdida de madurez o compromiso. Al contrario, significa que el cerebro está buscando estabilidad donde puede encontrarla. Otro punto importante es cómo la economía de suscripción cambia también nuestra relación con la identidad. Antes, lo que tenías decía mucho sobre quién eras. Hoy, lo que usas temporalmente dice algo más flexible sobre ti. Ya no eres propietario de muchas cosas, pero tienes acceso a muchas experiencias diferentes. Esto genera una identidad más fluida. Puedes cambiar de gustos, de intereses, de estilos de vida, sin necesidad de acumular objetos que te definan permanentemente. Y eso tiene una parte positiva, más libertad, pero también una parte psicológica compleja, menos sensación de permanencia. Porque la mente humana, aunque se adapte a lo flexible, sigue buscando estabilidad, y por eso muchas veces aparece una sensación sutil de todo pasa, pero nada se queda. Y esto conecta con algo más profundo aún, la relación entre desapego y ansiedad moderna. Cuando no hay estructuras claras de propiedad, de estabilidad o de futuro definido, el cerebro puede entrar en un modo de alerta constante, no porque haya peligro inmediato, sino porque no hay puntos fijos donde descansar psicológicamente. Todo se vuelve temporal, el trabajo, las relaciones, los planes, incluso las metas. Y en ese contexto, la economía de suscripción es tanto una solución como un reflejo del mundo moderno. Es eficiente, flexible y práctico, pero también encaja perfectamente con una mentalidad donde el acceso sustituye a la posesión y donde la experiencia inmediata sustituye a la acumulación a largo plazo. En el fondo, este cambio no es solo económico, es psicológico. Es la forma en la que una generación aprende a adaptarse a un entorno donde el futuro no se siente tan predecible como antes. A pesar de todo lo profundo, los millennials somos una contradicción andante y es divertidísimo analizarlo. Somos la generación que vio nacer los cibercafés y las salas de chat como IRC Hispano o MSN Messenger, donde usábamos nicks ridículos llenos de símbolos. Hoy en día odiamos las llamadas telefónicas imprevistas, nos generan ansiedad, pero mandamos notas de voz de 7 minutos que luego escuchamos a velocidad por 2. Nos quejamos del postureo de las redes sociales, pero buscamos cafeterías estéticas solo para subir la foto del café a las historias. Criticamos el consumismo, pero esperamos con ansia que llegue el repartidor de Amazon a traernos un organizador de cajones que vimos en un Reels. Pero entre tanta contradicción hay algo en lo que esta generación ha cambiado el mundo para mejor, y este es el valor más grande que dejamos. En los 90, ir al psicólogo era sinónimo de estar loco o de tener un problema gravísimo que se ocultaba a los vecinos. Se practicaba la cultura de tragarse los problemas y seguir adelante. Los millennials hemos dinamitado ese tabú. Fuimos los primeros en decir abiertamente en una cena con amigos: «Oye, hoy no me encuentro bien, mi psicólogo me ha dicho X cosa». Hemos puesto conceptos como la responsabilidad afectiva, el síndrome del impostor, la ansiedad y el autocuidado en el centro del debate público. Le estamos ahorrando traumas a las generaciones que vienen detrás, y solo por eso ya ha valido la pena todo nuestro recorrido. Somos la generación más resiliente, flexible y empática que ha pisado este siglo. Hemos aprendido a caernos y a reinventarnos una y otra vez, y seguimos manteniendo el sentido del humor a base de memes.